Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestras conversaciones en el podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo la alegría de estar ahora con Gonzalo Serrano del Pozo, quien es profesor y periodista, pero además es doctor en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso. Gonzalo ha publicado numerosos libros, artículos. Me tocó editarle un interesante artículo, un libro sobre la Guerra del Pacífico, una colección de artículos, pero hoy lo hemos invitado a conversar sobre su más reciente libro, ¿Quién mató a Diego Portales?, publicado por RIL y la Universidad Adolfo Ibáñez. Gonzalo además escribe habitualmente en el Mercurio de Valparaíso. Qué gusto verte, Gonzalo, y cómo has estado. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Alejandro, primero que todo, agradecer la invitación, felicitarte por la iniciativa, me parece muy interesante. Y ahora que tú lo recuerdas, ese libro que editamos hace más de 10 años, el 2011, sobre la Guerra del Pacífico, en conjunto con Carlos Donoso, fue mi primer libro, así que fuiste parte de ese impulso que me tiene aquí ahora en el programa con otras publicaciones. Así que muchas gracias por esa oportunidad que se recuerda con bastante cariño. Así que, qué alegría lo que dices. Sí. Vamos a este libro. ¿Qué te hizo escribir este libro, ¿Quién mató a Diego Portales? Tú ya has escrito sobre Portales y la Confederación, sobre Andrés de Santa Cruz. ¿Cómo llegaste a este texto? Sí, en términos generales, esa ha sido mi investigación desde la tesis doctoral en adelante. Y en general las publicaciones que yo había hecho eran libros más bien de carácter académico o artículos derechamente académicos que están limitados a un público muy específico. Y en este libro quise tratar de hacer algo un poco más de divulgación, casi sin notas al pie de página, que es algo que comienza a alejar a los lectores. Y la idea era un poco jugar en torno al personaje con la reflexión respecto a algunas respuestas que se han asumido como absolutas y respecto de las cuales a partir de un trabajo de archivo uno puede ir levantando nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos e hipótesis. De hecho, el libro ya es un poco una forma de atraer el interés del lector de algo que supuestamente parece que todos saben. Se da por conocido ya. Que se da por conocido. Eso me llama la atención porque Portales, convengamos que desde el siglo XIX hasta este siglo XXI es un personaje que a los historiadores nos fascina. Parece que tenemos que pasar por él en algún minuto de nuestras vidas profesionales y como que todo estuviera dicho. Y de repente aparecen trabajos nuevos, Memoria Portaliana de Gonzalo Arena, el libro de Gabriel Salazar, muy crítico sobre la figura de Diego Portales, otro editado por Sergio Carrasco, y ahora el tuyo. ¿Se puede decir algo nuevo sobre Portales? ¿Se puede reflexionar algo sobre el poderoso ministro? Es una discusión que uno siempre tiene con los alumnos, si hay temas cerrados o no temas cerrados, cuando se quiere hacer una tesis, si es que se puede escribir hoy día, por ejemplo, sobre la Revolución Francesa, o ya está todo escrito. Y yo creo que siempre se pueden explorar nuevos temas en la medida que varíe el enfoque. La gracia está en la capacidad que tiene el investigador de hacerse preguntas nuevas respecto a un tema determinado. Y lo segundo, que es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi formación,
es trabajar con las fuentes primarias, trabajar con el archivo, trabajar con las cartas. Y en el caso de Portales, es algo que es bastante interesante porque se habla mucho sobre Portales, pero Portales habló muy poco. Si lo vemos en términos de su producción, nosotros tenemos acceso a aproximadamente a cerca de 700 cartas que tenemos de Portales. Pero es un porcentaje muy menor respecto de todo lo que él escribió. Entonces hay un porcentaje, no sé, un 75% de cartas que no conocemos. Y todas las construcciones que se hacen en torno a Diego Portales muchas veces son suposiciones o son interpretaciones a partir de insisto, un grupo muy acotado de cartas. Entonces eso da pie para que se elaboren las teorías más increíbles sobre lo que pensaba o lo que no pensaba Diego Portales. Pero todavía uno puede, y en esto, en el trabajo de archivo puede ser inagotable en el sentido de que importa mucho desde qué perspectiva uno está leyendo esa carta. Pero si uno mira las cartas de Portales, hay alguna en que su ángulo es muy, llamémoslo, muy drástico, muy directo. Uno de ellos es precisamente la posición respecto de la Confederación Perú-Boliviana y del mariscal Andrés de Santa Cruz, como expresa en una famosa carta en que estaría en riesgo el dominio de Chile en el Pacífico Sur, y él ve que Perú, por el liderazgo del caudillo, por la población blanca que tiene, si bien de menos carácter que la chilena, podría ser un riesgo para Chile. ¿Cómo ves tú la posición de Portales respecto de la Confederación y cómo lo tratas en tu libro? Sí, esa es la famosa carta es la que le envía a Manuel Blanco Encalada en septiembre del año 1836, donde quizás aparece mejor configurado su pensamiento geopolítico, porque tiene que ver con una serie de elementos. Y ahí, para explicar el contexto y quizás para no dar por hecho algunas cosas, hay que entender que luego de la independencia, Valparaíso como puerto comienza a tener un desarrollo económico mucho más rápido que el que tenía en ese momento Callao, que había sido durante la época de la colonia el principal puerto del Pacífico. Como Perú vive un proceso de independencia que es muy lento, es una ganancia para Valparaíso, que comienza a crecer económicamente y que también tiene una relación de intercambio con Perú. O sea, no hay que olvidar que nosotros comprábamos azúcar a Perú y ellos nos compraban trigo, y ahí se da una relación comercial que es bastante fluida, sin mayores inconvenientes. Y el problema se comienza a generar en el momento en que aparece la figura de Andrés Santa Cruz, que es este boliviano que había tenido una participación política en Perú, que se hace cargo de Bolivia. También recordar que en el año 1825 el Alto Perú se independizó y se transformó en Bolivia, en honor a Bolívar, de ahí el nombre. Pero tiene un problema en su desarrollo Bolivia, y que es que al momento de independizarse pierde su acceso al puerto de Arica, que es el puerto natural, si uno lo ve en un mapa, el que está más cerca de La Paz, que es el principal centro comercial. Entonces, en el desarrollo que intentó llevar a cabo Andrés de Santa Cruz, se da cuenta que necesita tener una salida, volver a tener Arica como principal salida. Y ahí es cuando idea esta confederación, que lo que hace en realidad es restaurar la unión de Bolivia, el Alto Perú, con Perú. Y ahí se encienden las alarmas para Diego Portales, porque lo ve como una amenaza, tal como lo dice la carta, a la hegemonía que en ese momento tenía Valparaíso sobre el Pacífico. Y saca las cuentas y dice: unido, Perú y Bolivia son más que Chile. Entonces tenemos que luchar contra esta amenaza. Ahora, la historia no es, tú lo sabes mejor que nadie, no es monocausal, y hay una serie de variables que están en juego y que participan de este tipo de decisiones. Y hay que entender que Portales en esto no está solo. Por un lado están los intereses económicos de quienes participaban en el gobierno. Muchos de los ministros, el propio presidente, eran productores de trigo, por lo tanto no eran indiferentes a la situación que tenían con Perú. Y además en Chile se encontraba un grupo menor en términos cuantitativos, pero muy fuerte en términos cualitativos, de peruanos que habían sido exiliados por Orbegoso, que era en ese momento el mandatario, que estaba junto con Santa Cruz, y entienden que la única oportunidad que tienen de volver al poder en Perú es apoyando una causa contra la Confederación. Y ellos, a mi juicio, son los grandes inventores de uno de los mitos que uno incluso puede encontrar hoy día en los manuales escolares, y que es la restauración del imperio incaico que supuestamente quería hacer Andrés de Santa Cruz, porque él era hijo de un funcionario español, como la mayoría de la élite de la época, pero además era hija de una mujer inca, de la élite del grupo inca. Entonces, supuestamente, no solamente el interés de Santa Cruz iba con Perú, sino que además a eso se agregaba Ecuador
Chile y quizás Argentina. Entonces era una amenaza a los intereses de Chile, cosa que desde el punto de vista documental y si uno va al archivo, no existe. No aparece. No aparece, y además que en términos prácticos es impracticable si ya Santa Cruz tenía sus propios problemas manteniendo el orden en Bolivia y más aún con Perú, porque Perú es de una complejidad enorme. El Alto, no solamente Perú estaba dividido en el Alto Perú en su momento, sino el norte y el sur son realidades muy distintas, realidades culturales, económicas, élite, que son muy diferentes. Y respecto de la figura de Portales, Portales había estado en el espacio de poder desde la guerra del 29, el IRCAI, aparece en el gobierno, es candidateado por sus partidarios, pero él no acepta ser gobernante y con el gobierno de Prieto decide irse a Valparaíso. Pero en 1936-37 ha vuelto al poder. ¿Qué representaba Portales en 1837? Porque ya parece que ha acumulado una cantidad de poder mucho mayor de la que había ostentado antes. Sí, Portales, esto lo que siempre se señala y tiene mucho sentido, tuvo la experiencia económica en Perú y ahí logra percatarse de que en una anarquía es imposible un desarrollo económico. Hay que establecer reglas claras, hay que establecer bases, una constitución que establezca claramente cómo tiene que desarrollarse. Y ahí es donde al comienzo desde su interés es de carácter económico, pero ese interés económico para poder concretarse se transforma en un interés político, rehúye muchos de los cargos, tal como tú mencionas, no le interesaba participar, ser protagonista o ser la cara visible de los procesos políticos que se estaban viviendo, rehúye el poder y quizás porque sabe, como muchos otros, es que el verdadero poder está en las sombras. Y ahí, al inicio, recordar que el gobierno de Prieto son 2 gobiernos, son cada 5 años y una reelección. En el primer gobierno tiene una participación activa, pero siempre de la mano de otros ministros con los que tomaba las decisiones. Pero luego de la segunda elección de Prieto, ya Portales comienza a adquirir un poder cada vez mayor. Y ahí es cuando comienza a entrar también en conflicto con los propios ministros, con sus amigos, con su grupo cercano. Comienza a aislarse y comienza a tornarse en un personaje tan peligroso para los liberales como para los conservadores. Y además que él funciona con códigos que son distintos a los de la época. Porque si bien es de la misma generación, yo lo menciono en el libro, él no forma parte de quienes llevaron a cabo, por ejemplo, fueron parte de la independencia. Tú hiciste eso, sí. Ese como análisis de las biografías, que interesante, porque tampoco uno lo ve cercano a las logias, que también era otra parte que era propio de quienes participaban del gobierno y de la élite. Y ahí es cuando él desprecia además a la aristocracia, la trata muy mal, se va a Valparaíso en rechazo a ese mundo que encuentra en Santiago, y ahí entra en conflicto cada vez mayor con quienes están en el poder. Hay un hecho relevante, si hubiese dependido de Portales, seguramente Freire hubiese sido condenado a muerte. Freire, hay que recordar, intentó llevar a cabo una revolución, no le resultó y él es muy duro con Freire. Pero Freire, el resto de quienes acompañaban a Portales, asumían que Freire había cometido un error, un acto que no correspondía, como haber intentado llevar a cabo una revolución, pero era un héroe de la independencia. O sea, uno no lo puede condenar a muerte y eso no estaba dentro de los códigos Portales. Y ahí es donde yo digo, o creo que comienzan a haber choques muy fuertes entre conservadores, con Portales y obviamente con los liberales. Perfecto. ¿Qué fue el motín de Quillota finalmente que conduce a la muerte a Portales? Y si en la fase original estaba pensado llevar a la muerte al ministro, porque yo tengo la impresión que, por lo que tú señalas, que en su fase inicial podría haber sido usado como prenda de garantía Diego Portales, más que darle muerte. Sí, y ese es el gran cuestionamiento que uno se hace. ¿Por qué matar a Diego Portales? Y retrocediendo, el motín de Quillota representa a un sector de oficiales que en estas luchas políticas, en esta guerra entre liberales y conservadores, si bien habían quedado en el bando ganador, el de los conservadores, tenían muchos nexos, tenían muchos lazos con los oficiales liberales, entre otros Freire. Y ellos consideran que la guerra contra la Confederación no se justifica,
que todavía no se han llevado a cabo las acciones necesarias para poder dialogar con la Confederación, para acabar con la Confederación o establecer un trato con ella. Y ellos piensan, tienen la sospecha de que esto puede ser una acción de Portales para eliminar a gran parte de la oficialidad que entraba en conflicto con él. Portales llevó a cabo otras acciones contra el ejército. Una de ellas fue formar la Guardia Civil, porque entiende la Guardia Cívica, esto que personas mayores de 18 años tenían que ir a entrenarse los fines de semana. Entiende que la Guardia Cívica es una forma de aumentar el número de soldados para el ejército, en una época donde el número determinaba el triunfo o la derrota, pero también lo ve como una fuerza que puede equiparar el poder de la oficialidad del ejército. Y eso también genera muchos resquemores dentro de la oficialidad. Contra el gobierno. Contra el gobierno, efectivamente. Era para poder tener un contrapeso en el caso de un levantamiento. Además, Portales comienza a ser ministro de guerra, se viste como oficial, y eso es algo que les genera mucha molestia al mundo militar. No entra. Y en definitiva, ellos consideran que la guerra no se justifica, que van a ir a morir a Perú, porque entienden que el ejército de Santa Cruz era bastante poderoso y prestigioso. Hay que recordar que paralelamente el ejército confederado lleva a cabo la guerra contra Argentina, contra las provincias, no se puede hablar de Argentina en esa época, pero con muchos éxitos. Ellos se rebelan contra una guerra que consideran en la que van a ir a morir, o que van a enfrentarse a un rival que es sumamente poderoso y donde van a poder encontrar la muerte por una guerra que además ellos no sienten parte, que no se justifica. Estamos conversando con Gonzalo Serrano del Pozo sobre su libro ¿Quién mató a Diego Portales? Y tenemos que llegar precisamente ahora al asesinato. Las figuras fundamentales del crimen fueron José Antonio Vidaurre y Santiago Florín. ¿Cómo se produjo la ejecución? Y me llama la atención la sevicia, la crueldad que tuvo el acto, si uno lee tu narración, y por otro lado los documentos que adjuntas al final. No es un problema de darle uno o dos balazos, sino que es mucho más profundo el atentado contra Portales. Sí, de hecho ahí agregué la autopsia que se le hace a Diego Portales, y fue interesante porque cuando se llevó a cabo, en esta remodelación que se hizo de la catedral, encontraron el cadáver, calzaba muy bien el relato de su muerte con lo que vieron ahí en ese momento, con los restos de Diego Portales. Y volviendo a tu pregunta, cuando se llevó a cabo el motín de Quillota, se hizo pensando que esto no solamente iba a ser un levantamiento en Quillota, sino que además iban a levantar distintas fuerzas en distintas partes del país. O sea que todos estaban de acuerdo con llevar a cabo una revolución contra el gobierno conservador de Prieto. Sin embargo, a medida que va ocurriendo y que van avanzando las fuerzas desde Quillota a Valparaíso, que era el objetivo principal, tomar el control de Valparaíso, donde supuestamente otras fuerzas, otros batallones se iban a levantar contra el gobierno, ellos se van dando cuenta que la revolución comienza a desarmarse. No se levantan todos los que pensaban, y cuando llegan a Valparaíso ya la revolución está prácticamente aplacada, está perdida, y ahí se produce el asesinato de Diego Portales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué, si ya está perdida la revolución, por qué matar a Diego Portales? Si a la larga era el rehén que ellos tenían. Entonces ahí surgen una serie de cuestionamientos. Pero la decisión, la orden que recibe Florín no está claro, y ahí un poco lo que yo juego es quién da la orden a Florín, pero Florín es el autor material del crimen. Y tal como tú dices, se hizo con mucha maldad, con mucho odio. Y vuelvo al tema que Portales se había transformado en un personaje odioso, despreciable. Y en cierta forma, en ese crimen se concentran todos los odios que existían contra el mismo personaje, pero también contra un gobierno conservador, y que Portales también había sido muy cruel en otras acciones. Basta recordar el fusilamiento de estos jóvenes en Curicó. Hay una parte que me llama la atención en tus conclusiones, que tú dices que de la muerte de Portales, voy a parafrasearlo, no solo se beneficiaron sus opositores, sino también sus amigos, porque ha ido acumulando un poder tal que tenía a muchos con alguna desesperación o malestar o molestia, de manera tal que cuando muere Portales, ellos se sienten, llamémoslo así, liberados, y que al menos cabría preguntarse en qué medida ellos participaron también de la muerte de Portales, cosa que
que tú no desarrollas, sino que lo planteas como una hipótesis. Yo la idea que tengo, yo comparto tu conclusión, que efectivamente cuando alguien acumula un nivel de poder tal, al final, si es que muere, todos se desembarazan de él. Pero no se deduce que lo hayan mandado a matar los amigos. No, es imposible saber quién lo manda a matar. Tampoco queda claro en el proceso, por eso que yo ahí agregué algunos puntos en el anexo para que las personas puedan revisar a través de las fuentes primarias cómo fue el proceso, que fue un proceso bastante curioso. Pero también hay que ponerse en el contexto, porque muchas veces nos imaginamos la muerte de Portales tal como aparece en ese cuadro que está incluido en la portada del libro. Pero esto nos tenemos que situar en Valparaíso, en un cerro. Que aparece sin sangre. Aparece sin sangre, aparece de día. Aparece como dormido. Y todo muy formado. Imaginemos nosotros, habría que trasladarse a Valparaíso a comienzos del siglo XIX, un cerro en la oscuridad, aproximadamente a las 3 de la mañana, sin luces, porque obviamente estamos en medio de la nada, con muchas balas, con mucho ruido, con muchos gritos que se escuchan. Es un panorama bastante caótico donde se produce la muerte. Y ahí es donde le dan la orden a Florín de que hay que matar a Portales. Y la pregunta es, ¿por qué Vidaurre hasta el final negó haber dado la orden, siendo que él sabía que igual lo iban a matar? O sea, Vidaurre, consciente de que lo fusilan diciendo que lo mató o no lo mató, dice que él nunca dio esa orden. Y un poco parte el libro con la cita de la defensa de Vidaurre que dice: ¿quién lanza al mar la única tabla que te puede salvar de morir ahogado? Porque podría haber servido de canje. Podría haber servido de canje hasta último momento. Y por otro lado, la carta, la capitulación que escribe Diego Portales, traiciona los principios fundamentales que él defendía y que defendía el gobierno. Y por eso yo juego un poco con que a la larga esa es su sentencia de muerte. Es imposible saber, o no sé, por lo menos a partir de los documentos que nosotros tenemos, es imposible saber quién dio la orden. No sabemos para ninguno de los dos lados, no hay certeza. Porque ninguno de los testimonios en torno a eso se arrogan haber dado la orden. Bueno, esperamos que con esta conversación algunos se hayan interesado, no solo en este libro de Diego Portales, sino en la figura del ministro y en la época que vivió, porque es realmente interesante la etapa de construcción de la República, con todas sus polémicas, además con lo que tiene. Yo te quería preguntar, para terminar, Gonzalo, te quería preguntar, ¿qué libros te han gustado sobre Portales o sobre otros temas? Cosa que hago con todos mis invitados, que recomienden una o dos lecturas, y si no quieres recomendar, que digas qué obras te han llamado la atención. Puede ser de historia, pero también puede ser de literatura, de otra área. Sí, en el caso de Diego Portales, la biografía que escribió Benjamín Vicuña Maquena es muy buena. O sea, muchas veces uno retoma y ahí está, además tiene un aparato documental muy grande, uno la puede bajar en memoria chilena en formato PDF, así que si alguien quiere interesarse en una biografía completa, yo creo que sigue siendo insuperable la biografía que escribió Benjamín Vicuña Maquena. Ahora, libro en general, yo creo que es el momento. Yo recomendaría 8 de agosto de 1828 que escribió Rafael Sagredo, el último premio nacional de historia, porque ahí juega un poco cómo uno tiene que recrear los contextos en que se producen ciertos hechos históricos. Es muy importante porque nos permite además situarnos en el tiempo. Hoy día, independiente de lo que ocurra en el plebiscito, hay todo un contexto que está en torno a una convención, todo un contexto que está en torno a una serie de variables que muchas veces a través de la enseñanza de la historia las terminamos simplificando y generando caricaturas respecto a hechos, respecto a personajes. Ahí hay un ejercicio histórico que es interesante y además, como fue el último Premio Nacional de Historia, es una buena recomendación de lectura, creo yo. Perfecto, ahí tenemos dos muy buenas recomendaciones de lectura de Gonzalo Serrano del Pozo, a su vez muy buen historiador, y esperamos que puedan acercarse a su obra. Puede ser este libro, ¿Quién mató a Diego Portales?, u otros trabajos sobre la Confederación, la Guerra del Pacífico. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado en Historia, Libros y Bandera. Muchísimas gracias, Alejandro, y felicitarte nuevamente por la iniciativa y agradecer la invitación. Nos vemos en nuestro próximo programa, que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.